En esta mañana, ¿verdad? Estamos felices y contentos de poder proclamar que somos ovejas de Jesucristo, nuestro Señor, y también contentos y alegres de poder comprobar cómo el Señor, ¿verdad?, se manifiesta en nuestra vida y nos ayuda en este momento, en este acto en el que estamos celebrando. Y lo único que estamos celebrando es que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Jesús es quien nos ha convocado como ovejas de su prado, ¿verdad? Y estamos en esta reunión de adoración pidiendo a Él que nos sigas pues ayudando y bendiciendo. En esta mañana, aunque ya lo hemos hecho, ¿verdad? Y se ha orado por el mensaje, aún así, seguimos orando, ¿verdad? Y pidiendo que la gracia del Señor se siga manifestando en nuestras vidas y que Dios en esta mañana nos siga hablando y ministrando con su palabra y Él haga en nosotros lo que espera de cada uno de nosotros. Y en relación a lo que también nos decía nuestra hermana Aurora, de que dejemos atrás este año 2024 y vamos a enfocarnos en el año 2025. Pues en relación a esto mismo es lo que quiero que penséis conmigo en esta mañana. Quiero que veamos en la Biblia este primer pasaje que está en pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Partimos de aquí para este mensaje que en esta mañana vamos a compartir. Y al partir de este texto, que es palabra de Dios, partimos de una propuesta de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Que es, como dice el texto, y así vamos a leerlo a continuación, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este texto por sí mismo debería de ser ya nuestro lema para el próximo año 2025. Que demos gracias no en cualquier cosa, no en cualquier situación, no cuando las cosas nos vienen bien, sino cuando también atravesamos malos momentos, en todo. Dice el texto, dad gracias en todo. Además sigue diciendo Pablo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para vosotros, que sois hijos e hijas de Dios. Así que Pablo aquí no está aconsejando, porque es un imperativo. Dad gracias es un imperativo, es una exhortación, no es un consejo, no es un ánimo, sino que es una demanda. Pablo nos está diciendo y nos está demandando que recordemos que a pesar de cómo el año 2025 pueda venir por delante, y este que ya ha pasado, es que tengamos una actitud de gratitud. Esa es la idea. Y de aquí arrancamos el mensaje. La gratitud siempre presente. La gratitud en todo momento, en toda circunstancia, ¿verdad? Cualquiera que sea esa circunstancia. Porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Así que Pablo, cuando expresa estas palabras, y vemos lo que también está diciendo en las palabras que se encuentran alrededor, así que nos fijamos ahora en los versículos del 12 al 22. ¿Qué encontramos ahí? En esos versículos del 12 hasta el 22. Encontramos que se dirige ahora a toda la iglesia. ¿Y qué le dice a toda la iglesia? Primeramente a los líderes, en segundo lugar, ¿verdad?, a todos los creyentes y en tercer lugar, a cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? En primer lugar, que demos gracia por todo. Y ahora dice aquí que en primer lugar, que apreciemos el valor de los que nos lideran. Dice el texto, ¿verdad? De los líderes.
¿Qué líderes? Dice el texto y responde. Los que nos presiden y nos aconseja, que lo valoremos con estima. En segundo lugar, dice que a los creyentes, es decir, a todos los creyentes, unos y otros, a los que nos necesitan, dice el texto, ¿verdad? Que nos amonestemos, nos exhortemos y le demos dirección, dice el texto, a los ociosos, hombre, exhortarlo. A los de poco ánimo, levantarlo, ¿verdad? Esa tarea también de la Iglesia. Y en tercer lugar, ¿verdad? Dice que de una manera muy especial, y en tercer lugar, a todos y a cada uno que vivamos, ¿cómo? Dice el texto. Dice que vivamos unos con otros en paz. Dice que tengamos paciencia con todos. Yo tengo paciencia contigo y tú tienes paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en el contexto eclesial donde nos encontramos cada uno de nosotros. Dice el texto también, no devolvamos mal por mal. Además dice, ¿verdad? Haced bien a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente lo que Pablo tenga en mente es que cuando está hablando a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes tesalonicenses, posiblemente entre ellos había quejas. ¿Os suena esto? Quejas. Uno se queja del otro, el otro se queja del otro, ¿verdad que sí? Las quejas siempre están presentes en cualquier contexto laboral, social, eclesial, matrimonial, familiar. Las quejas, como diría el dicho, iba a decir que brillan por su ausencia, todo lo contrario, ¿verdad? Las quejas siempre están presentes, ¿verdad? Así que en este contexto de que Pablo está hablando, estamos expresando, ¿verdad?, que las quejas posiblemente estaban presentes y yo os pregunto, ¿y tú, hermano mío, de qué te quejas? Cuando piensas en la iglesia, ¿de qué te quejas en la iglesia? Cuando piensas en tu matrimonio, ¿de qué te quejas en tu matrimonio? Cuando piensas en la familia, ¿de qué te quejas en la familia? Cuando piensas en tu vida laboral, ¿de qué te quejas en tu vida laboral? Yo voy a contar mi propia experiencia. Y si cuento mi propia experiencia, ¿verdad? Bueno, ahí se ve un perrito y alguien andando, ese soy yo, pero bueno, no. Voy a contar mi propia experiencia. Cuando cuento mi propia experiencia significa eso, mi propia experiencia. Es una experiencia personal entre Dios y yo, ¿verdad?, que se limita al tiempo y al espacio de lo que me ocurrió a mí. No significa que siempre Dios actúe de la misma manera. De hecho, hay un principio que sí lo comparto con vosotros y que lo sabéis, es que, y esto lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir, Dios nos trata de manera personal. Dios Padre, nosotros hijos, Él sabe cómo tratarnos a ti para sacar lo mejor de ti. Eso lo hemos estado viendo en la escuela dominical. Dios te trata de tal manera que quiere pulirte de tal manera para que tú seas conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito que tiene Dios con todos nosotros. Pero volvamos aquí. Yo cuento mi experiencia, que es muy personal. Y mira lo que me ocurrió. El domingo pasado no tuvimos culto por la mañana, sino por la tarde, culto de Navidad, y yo salí con mi perrito a pasear. Y empecé a hablar con el Señor. Hombre, en donde yo vivo y en el campo y con el perrito y con el sol que hacía, aunque hacía frío, era un tiempo muy estupendo para hablar con el Señor. Y comencé a hablar con el Señor y comencé a quejarme. Señor, es que... Y comencé a quejarme. Señor, no hace nada. Señor, no me ayudas. Señor, ¿por qué permites esto? Y comencé una y otra queja, una y otra queja. Y entonces dije, Señor, por favor, respóndeme, dime algo. Y yo no escuché nada. Pero seguí con mi perrito, seguí caminando, y de pronto me vino una palabra a la cabeza, que fue esta que estamos diciendo, y entendí que Dios me decía, cambia y transforma tu queja en gratitud. ¿Cómo? Sí. Tus quejas, transfórmala ahora en gratitud. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte con aquellas circunstancias en las que tú has vivido? ¿Por qué te quejas tanto? Intenta transformarla, en vez de en quejas, en
en gratitud. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Esto es solamente un ejemplo. Cuando digo un ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que me voy a inventar, Iris, me lo voy a inventar, ¿vale? Señor, ¿por qué mi hijo le digo que limpie el cuarto todos los días y no lo hace? Señor, ¿por qué le pido a mi hijo esto y no me obedece? Es una queja. Me lo estoy inventando, ¿eh? Sí. Y si esta fuese la queja, cuando Dios me habló, me dijo, oye, ¿por qué no cambio una queja en gratitud? Y entonces, si esta fuese la queja que yo le dije al Señor, cambié esta queja por gratitud y dije, Señor, gracias porque mi hijo con 25 años vive en mi casa. Porque hay hijos con 25 años que no quieren vivir con sus padres porque están hasta el gorro, se quieren ir de casa. Señor, gracias porque mi hijo con 25 años vive en mi casa y es un creyente que te adora y te alaba. Porque hay creyentes que tienen hijos con 25 años y están en el mundo. ¿Veis lo que estoy explicando? ¿Veis la diferencia? ¿Estáis comprendiendo lo que estoy explicando? ¿Vemos la diferencia? Las quejas la convertí entonces en gratitud. Así que, hermano y hermana, no te enfoques tanto en las quejas que puedas tener, no te centres tanto en estas quejas, ¿verdad? Porque esto no te ayudará. Sin embargo, y más bien, vive con gratitud todos los días de tu vida. Porque de esta manera podemos transformar las quejas en medios de gratitud. Y es una oportunidad para vivir agradecido a Dios constantemente. Mirad, dicen los expertos que cuando tú te hablas, las células escuchan lo que tú estás diciendo. Si tú te hablas mal, tus células reciben que te está hablando mal y te entristece y te ahoga y te merma. No sé las palabras que me han venido. Sin embargo, si te hablas bien, te engrandece, te recupera y vive con gratitud y con fortaleza. Eso es lo que están diciendo los expertos. Que según como tú te hables, vamos a hablar en estos términos. Si yo maldigo, me perjudico. Si yo bendigo, me beneficio. Hermano, vamos a bendecir y menos a maldecir, ¿verdad? Vamos a quejarnos menos y vamos a agradecer más, porque en Dios tenemos que vivir siempre agradecido. Así que en esta mañana, esta introducción bastante larga tiene que ver con esta idea de este mensaje que quiero compartir con vosotros, ¿verdad? Este mensaje que quiero compartir con vosotros. Convirtamos nuestras quejas, ¿verdad?, en una postura de una actitud de gratitud. Para este próximo año 2025, transformemos las quejas en acciones de gratitud. Sabemos, porque lo hemos repetido en la escuela dominical y también por experiencia, que Dios utiliza los medios, las circunstancias, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, para moldearnos, lo hemos dicho al principio, para moldearnos y transformarnos y conformarnos para que seamos más parecidos a la imagen de Jesucristo. Y eso no podemos tampoco olvidarlo. A continuación, voy a, de manera general, ¿verdad?, posiblemente os va a sonar, voy a presentar las quejas del ser humano en diferente contexto. Mirad cómo el ser humano nos quejamos y posiblemente vamos a vernos reflejados en esto. Quejas del ser humano, y yo lo voy a limitar al plano familiar, no tanto eclesial, ni laboral, ni social, aunque se puede extrapolar a cualquier momento, ¿vale? Pero esto es pensando en la familia. Quejas relacionadas con las tareas del hogar. ¿Os suena, hermanos? Siempre me toca a mí limpiar, cocinar y lavar. ¿Os suena a algunos? Nadie recoge sus cosas, todo queda desordenado. Deja las luces encendidas por toda la casa. No ayudas con los quehaceres del hogar. El baño queda sucio y nadie lo limpia.
Quejas sobre la comunicación. Nunca me escucha cuando hablo. Siempre estás en el teléfono y no me prestas atención. No me cuentas tus problemas o cosas importantes. No podemos hablar sin que termines enojado o enojada. Nunca me preguntas cómo estoy. Quejas sobre la convivencia diaria. Haces demasiado ruido y no me dejas descansar. Tomas decisiones sin consultarme. Siempre llegas tarde y no avisas. Dejas todo a última hora y me afecta. Invitas a gente sin avisar. Quejas en relación con los hijos. No ayudas, es el esposo a la esposa de los cónyuges, no ayudas con las tareas de los niños. Soy la única persona pendiente de sus necesidades. Eres muy persuadido, permisivo con ellos, permisivo o permisiva. Nunca vas a las reuniones escolares o eventos importantes de tus hijos. ¿No suena? No dedicas tiempo de calidad con ellos. Quejas sobre las responsabilidades económicas. Gastas demasiado dinero en cosas innecesarias. No planteamos junto nuestro presupuesto. Cada uno tiene su propio presupuesto y sus propios gastos. Dejas todas las deudas a mi cargo. No ahorras para el futuro. Quejas emocionales. No me muestras afecto como antes. Siento que no valoras lo que hago por la familia. No tomas en cuenta mis sentimientos. Siempre estás de mal humor cuando estamos juntos. Pareces más interesado o interesada en el trabajo que en la familia. Quejas sobre el horario y el tiempo. Pasas demasiado tiempo en el trabajo y nunca en casa. Solo quieres hacer lo que te interesa a ti. No respeta el tiempo de los demás. Siempre llegas tarde a las reuniones familiares. No hacemos cosas juntos como antes. Y por último, quejas sobre límite y espacio personal. Invades mi espacio sin avisar. No respeta mis decisiones o preferencias. Siempre opina sobre lo que hago o dejo de hacer. ¿No suena? No me dejas tener tiempo para mí mismo o para mí misma. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Estamos diciendo, ¿verdad?, que en ese contexto en el cual nos movemos, nos encontramos que las quejas están muy presentes y, sin embargo, el único modelo que tenemos como referencia es Jesucristo. Así que os invito ahora a que vayamos a buscar a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Mira lo que encontramos en este pasaje en referencia a Jesús como modelo que tenemos que seguir todos nosotros porque somos hijos de Dios. Y vamos a encontrar en este texto el modelo a seguir. Mirad, Filipenses, Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Así dice: así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué encontramos en este pasaje y en esta referencia en cuanto a Jesucristo?
que es el modelo que tenemos que seguir todos nosotros y que en este contexto donde él se encuentra, ¿verdad?, circunstancias adversas que él vivió, que él padeció, momentos de renuncia que él tuvo en su propia vida y obra en la tierra. Así que Pablo nos está presentando con este texto, nos presenta el modelo de una actitud de espera y de paciencia en Dios. Y señala que tenemos que imitarle a él, a Jesucristo. ¿En qué sentido? En la renuncia, en la limitación y en el servicio. ¿Por qué en la renuncia? Porque Cristo Jesús renunció a su gloria. Él era Dios y no estimó ser igual a Dios. Estando en su estado celestial, decidió estar en un estado terrenal. Dejó su gloria, ¿verdad?, para renunciar y hacerse y limitarse como hombre. Segunda cuestión, la limitación. Él se hizo hombre, se sujetó, por lo tanto, porque era Dios mismo, se sujetó a un lugar, a un tiempo y a las limitaciones humanas. Y nos sirvió, es decir, actuó como humano, renunció a su gloria, se limitó como hombre y nos sirvió negando sus derechos, ¿verdad?, para servir a los demás y a todo el mundo. Así que él, como modelo a seguir, encontramos que Jesucristo nos coloca en que las quejas que él también pudo haber tenido, de las cuales vamos a hablar a continuación, las quejas que él pudo también haber tenido, ¿verdad?, la transformaba en bendiciones. Y, por lo tanto, vemos que la dificultad de que podamos afrontar o que las quejas que podamos tener, debemos de transformarla en oportunidades. Mirad el primer texto que vamos a leer ahora. Isaías 53, versículo 7. Veréis cómo ahora al leer el texto y a explicarlo, nos damos cuenta el momento tan dramático que vivió Jesús y cómo respondió a esa situación tan adversa. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? De Jesús. ¿Recordáis a Felipe con el etíope? ¿Recordáis el etíope que estaba en el carro y que venía de adorar a Dios porque era un prosélito? Interesante afirmación. Un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Una persona que abrazaba la fe judía, pero realmente en su corazón aún no tenía al Dios verdadero ni al Cristo. Era un prosélito. Era un religioso. Y en el camino a Damasco, el camino de vuelta, que estaba leyendo la Escritura, ¿verdad?, se acercó Felipe por el Espíritu Santo y le dijo, ¿qué es lo que está leyendo? Pues estoy leyendo este texto, pero no lo entiendo. Y Felipe dice que abriendo la boca comenzó a hablarle de este texto, de que era Jesús, este Cordero, que había muerto en la cruz del Calvario. Y él creyó y fue bautizado, ¿recordáis el texto, verdad? Así que el texto habla de Cristo y que habla de Cristo y de la situación de Cristo y nos proyecta hacia la cruz de Cristo. ¿Cómo se describe Jesús en este momento? 1, angustiado. 2, afligido. Y 3, como un inocente, un cordero inocente. Era inocente de todo lo que le estaba ocurriendo. Es decir, los peores momentos de la vida de Jesús fueron atravesados en este trance porque fue maltratado, humillado y dice él que no abrió su boca. Interesante afirmación, ¿no? ¿Cómo respondió él ante lo que estaba viviendo? No abrió su boca, no se quejó y no se defendió. Eso hay que tenerlo en cuenta. Durante toda la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo a seguir, no hay otro modelo más perfecto que Jesús, durante toda su vida en la tierra tuvo él innumerables razones para quejarse. ¿Cuáles razones? ¿Qué razones? Hombre,
estamos expresando, ¿verdad?, que en su vida ministerial, desde que comenzó, ¿recordáis cómo fue rechazado por los suyos? Es decir, por su propia familia. ¿Recordáis aquella historia muy interesante cuando Jesús está en una casa hablando y hay una gran multitud y no podía entrar? Y a la puerta viene su mamá con sus hermanos porque pensaba que estaba loco. Ese contexto es que estaba loco. Que Jesús, mi hermano, diga que es el Mesías. Ese se la llevó. Y obligaron a la mamá que fuesen por él, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, en la puerta está tu madre y tus hermanos. Y entonces aprovechó el momento para decir, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y que me obedecen, ¿verdad? ¿Veis cómo el Señor ahí está aprovechando ese momento? ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo se pudo haber sentido? Porque venían por él, dice el texto y el contexto, venían a por él a llevárselo. ¿Recordáis cuando no era comprendido por sus discípulos, por los 12? ¿Cuántas veces estuvo enseñando, amándole y corrigiéndolos y no fue él comprendido? ¿Recordáis cuando fue perseguido, que el propio Pedro lo negó y todos huyeron? Y finalmente la cruz, él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Sin embargo, Jesús no se quejó y eligió el camino de la obediencia y del servicio al Dios Padre. ¿Veis la diferencia? No se quejó y eligió el camino de la obediencia y del servicio. Cristo mostró humildad y confianza total, esto es importante, y confianza total en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Jesús y con todo lo que él estaba atravesando. Cuando atravesamos momentos difíciles y nos quejamos, y lo hacemos, y podemos convertirlo en acciones de gracias, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda en esta situación que estoy viviendo? Porque aquí hay un plan. Recordad lo que dice el Señor, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Hermanos, cada vez que enfrentemos una situación difícil, matrimonial, familiar, social, eclesial, laboral, deberíamos de preguntarnos las siguientes cuestiones. ¿Cómo actuaría Cristo en este momento? ¿Cómo en ese momento puedo reflejar la humildad de Cristo en mi vida? Porque Él es mi ejemplo a seguir. Es decir, en lugar de alimentar nuestras quejas, porque tenemos la tendencia como ser humano a seguir quejándonos y nos quejamos y nos quejamos, en vez de alimentar nuestras quejas, sigamos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Confiando en que Cristo tiene un plan eterno y poderoso en medio incluso de nuestras propias dificultades. Segunda observación. Busquemos Lucas 22, 42. ¿Qué aprendemos también de este texto que es Jesús orando al Padre en un momento muy crítico? Tan crítico que se enfrentaba a la muerte. Cualquier persona que se enfrenta a la muerte, la respuesta que pueda tener, ¿verdad?, es difícil de averiguar. Sin embargo, aquí leemos lo siguiente. Lucas 22, 42. Dijo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues estas palabras de Cristo, que está en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Se está enfrentando a este momento tan difícil de su vida, que es el momento más difícil porque se está enfrentando a la propia muerte. Sabe que va a morir. ¿Y qué hace? Que tiene plena conciencia de lo que le espera. Voy a morir. Se enfrenta al sufrimiento. Aquí hago una parada. Yo creo que el ser humano, Jesús es un ser humano, 100% Dios y 100% humano. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, se fatigó, le dolía los riñones y se cansaba, supongo yo que sí, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí, ¿verdad? Se enfrentaba a la muerte. Cualquier persona que se pueda enfrentar a la muerte, ¿verdad?,
yo decía al sufrimiento, perdón, me he despistado un poco, al sufrimiento, yo siempre digo lo mismo, yo no sé lo que vosotros pensaréis, pero el ser humano no quiere sufrir. Si a mí me dan dos opciones, una, o que una mañana me levante, me ponga en la cama y me haga, ¡op, op, op! Me dé un ataque al corazón y me muera, si tengo que elegir entre eso, o estar postrado en cama, con un cáncer, muriéndome, porque yo he visto a las personas así, a creyentes que lo he visitado, vomitando sangre, yo prefiero morir una mañana que me levante y me dé un macuco en el corazón. Porque no queremos sufrir, le tenemos un pánico terrorífico al sufrimiento, porque no sabemos cómo vamos a responder. Porque hay gente que sufre y lo lleva con mucha templanza, pero hay otros que sufren que empiezan a maldecir a todo el mundo. Hay gente que sufre y maldice a su cónyuge, a su familia, a todos. ¿Veis la diferencia? O sea, momentos como ese, vuelvo aquí, Jesús estaba pasando un momento muy crítico, sabía que se iba a enfrentar a un sufrimiento terrible, pero hace también, con plena conciencia, se somete a los planes eternos de Dios. ¿Por qué? Porque da la salvación de todos los creyentes. Dijo Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Sabes? Es la oración de Jesús. ¿Veis cómo Jesús utiliza este tipo de lenguaje? La copa. Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, Jesús tuvo esta manera de expresarle a Dios su temor que tenía frente a lo que venía. Señor, tengo temor. Que el sufrimiento que soportaron en la cruz del Calvario, que si habéis visto en algún momento, lo habéis escuchado, y quizá aquí nunca lo hemos hecho así porque parece demasiado cruel. ¿Habéis visto la película de Mel Gibson, La crucifixión? No sé por qué me sale esto, pero esa película demuestra el sufrimiento tan atroz que es la muerte en la crucifixión. Eso nada más que lo sabe, que lo vive, claro, ¿verdad? Entonces se enfrentaba a esa muerte y él tenía miedo. Señor, pasa de mí esta copa. O sea, significa que la agonía terrible que él tenía que enfrentar, no solo por el horror de la crucifixión, porque maldito el que sea crucificado, eso decía la Escritura, ¿verdad? Sino experimentar escuchen bien, la cruz tenía, por un lado, experimentar y soportar la terrible sufrimiento que como hombre lo iba a vivir. Y vuelvo atrás. Si a mí tú me dices que vas a sufrir o muero de un golpe, yo le digo, Señor, dame un golpe y me muero. Porque si sufro, vaya que me comporte como no quiero comportarme. ¿Veis lo que estoy diciendo? Vaya que te niegue. Si sufro, vaya que te niegue. Porque Dios, ¿por qué me permite que hay mucha gente entra en crisis de fe, lo sabéis, ¿verdad? Que mucha gente entra en crisis de fe. Entonces, qué horror de la crucifixión, pero también él iba a experimentar la separación de Dios, que era la cruz del Calvario. Estaba muriendo por el pecado de la humanidad, por ti y por mí. Y Dios había determinado que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida. Por lo tanto, ahí Jesucristo se enfrentaba al horror de la muerte y también a la separación terrible de morir por los pecados del mundo. Hermanos, así que él estaba expresando el dolor que tenía Dios, ¿verdad? Y no mostraba su queja, pero sí estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, nuestras quejas se pueden transformar en gratitud si reconocemos que Dios está al control de todo. Y es que esta es una gran verdad. Dios está al control de todo. Hermanos, todo tiene propósito para nuestro bien, ¿no lo recordáis? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Creamos en esto. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, Dios tiene propósito en esa circunstancia para tu propia vida. En lugar de quejarnos de la familia que me ha tocado,
Vamos a agradecer a Dios por la que tenemos. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud y nuestro ambiente en el hogar si somos capaces de tener esta perspectiva, verdad? Y tú tienes la respuesta. Piénsalo por un momento. Este fue un ejemplo que puse, ¿verdad? Y repito la idea. En lugar de quejarnos de la familia que me ha tocado, porque a veces nos quejamos, ¿verdad? En vez de quejarme de la familia que me ha tocado, agradece a Dios por tenerla. Y te pregunto, ¿cómo cambiaría esta actitud distinta en tu vida en el ambiente familiar y matrimonial? Tú tienes la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría? Mateo 11, 28, ahí terminamos. Tercera idea. Mateo 11, 28. Buscamos el texto 28, 30. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, Cristo mismo, Él, nos está diciendo a todos nosotros, ¿a quién? A los que estamos trabajando, es decir, a los que estamos agotados, cansados y fatigados. Y el término en original de fatigado implica la idea de agotamiento físico, aquellos que ya están exhaustos, ¿verdad? Te está diciendo, nos están diciendo que nuestras cargas pesadas, nuestras situaciones que nos provoca la propia vida, este peso que está sobre nuestros hombros y esta idea de las cargas, vosotros los que estáis trabajados y cargados, conlleva también la idea de carga de aquellos que tenían ansiedad por esta carga que estamos sobrellevando. Así que la idea es que la persona lleva sobre sus hombros una carga muy grande que está encima y produce ansiedad. Dice Cristo, se dirige a ellos. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice Cristo? Promete descanso a los que están trabajados y cargados. Es decir, promete escape y alivio de ese temor que podamos tener, de esa ansiedad o de esa posible incertidumbre. Y demanda, hay una demanda. Hay una promesa, hay una situación, hay una promesa y una demanda. ¿Cuál es la demanda? Venid a mí. Vayamos a Él a encontrar esa descarga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Pero hay otra demanda, obedeced, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso implica obedecer mi palabra. Y tercera demanda, primera es vayamos a Él, segunda, que obedezcamos su palabra, y tercera, que aprendamos de Él. Esto nos cuesta más posiblemente. ¿Por qué tenemos que aprender de Él? Yo estoy en esa tarea ahora. ¿Por qué tenemos que aprender de Él? Porque dice, yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que Cristo nos está invitando, ¿verdad?, a traerle nuestras quejas, nuestras cargas, incluyendo las quejas a Él. Y cuando se las llevamos a Cristo, vamos a Él, ¿verdad? Y llevamos nuestras preocupaciones, y no solo las preocupaciones, sino también nuestras situaciones. No solamente nos da descanso, que es lo que dice el texto, no solo nos da descanso, sino que también puede transformar nuestro dolor en un propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Nuestras quejas en gozo y nuestras luchas en victoria. Eso es lo que hace el Señor. Hermanos, llevemos las quejas a Cristo. Dejemos que Él, ¿verdad?, mostrémosles a Él cómo nuestras dificultades nos afectan y que pensemos que estas dificultades son medios que Dios va a utilizar para transformarnos y hacernos más semejante a lo que estamos diciendo al principio, a la persona de Jesucristo. Y terminamos.
Para terminar, 3 ideas. Hermano y hermana. Terminamos con estas varias ideas. Decía Aurora, que comenzaba, ¿verdad?, diciendo que vamos a olvidarnos del pasado, vamos a proyectarnos al presente, y Dios nos está diciendo que comencemos el año 2025 con agradecimiento, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sed agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, los hijos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, no permitamos que las quejas, escuchen bien esta última parte, no permitamos que las quejas nos alejen de Dios. 1. Hermanos y hermanas, no permitamos que las quejas nos alejen de los demás. En el entorno matrimonial, no permitamos que las quejas del cónyuge nos alejen de él o de ella. En el entorno familiar, no permitamos que las quejas que hagamos a nuestros hijos, o los hijos a los padres, nos alejen de ellos. No permitamos en el entorno eclesial que las quejas que tenemos unos con los otros nos alejen de los unos de los otros. No permitamos, hermano, que en este año 2025 las quejas, sino que la podamos transformar en bendiciones y bendigamos a todos los que están a nuestro alrededor y en primer lugar a Dios. Así que Cristo es nuestro modelo a seguir y podamos convertir nuestras quejas en gratitud. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.